¿Cómo estás, Andrés? Hola Alejandra, bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Andrés, eh, entiendo que hay esfuerzos o personas, organizaciones empujando para que este alto al fuego se convierta en un cese definitivo sobre todo del ataque de Israel a la Franja de Gaza. ¿Crees que sea posible? ¿Cómo ves la situación del conflicto más allá de esta pausa temporal? Sí, mira, yo lamentablemente creo que no, la pausa puede durar un poco más, puede extenderse un par de días, pero tengo la impresión de que no puede transformarse en algo permanente porque la situación política israelí lo impide, ¿no? O sea, es muy difícil que en cierto momento Netanyahu acepte, digamos, que ha perdido la partida con Hamas. Acuérdate que Netanyahu dijo que el gran objetivo de Israel en esta guerra era acabar con Hamas. O sea, y acabar con Hamas significa la guerra total. Es decir, esta pausa tiene que ver con cierto desgaste que ha tenido por el lado israelí, ¿no? Especialmente de los apoyos occidentales, como muy bien decía Darío, el caso de España, pero no solo España, sino también Bélgica, y no solo Bélgica, de alguna manera también Estados Unidos, que que se ha formado la opinión pública mundial de que es inaceptable el costo humano del cual Israel estaba dispuesto a cobrar. Entonces, esta pausa tiene que ver con eso, tiene que ver también con cierta gramática del conflicto en torno al tema humanitario, porque si tú te fijas, todas las personas que han sido liberadas, tanto por el lado palestino como por el lado israelí, en una proporción de 1 a 3, son aquellas personas que son más susceptibles de ser víctimas más crudas de la guerra, por decirlo de alguna manera. O sea, se trata de niños, mujeres, y en el caso de los palestinos se trata de mujeres y adolescentes que han sido presos muchas veces en circunstancias sin juicios judiciales y por estar tirando piedras o algo más, pero se trata de liberar de alguna manera cierto peso de aquellas posibles víctimas que en un momento dado puedan ser, digamos, cada vez más inaceptables para el conflicto. Entonces liberas un poco la carga y por el lado de Hamas creo que ha ganado la partida, por lo menos el principio de la batalla, ¿no? Porque logra primero sentarse a la mesa con Israel, cosa que Israel nunca había querido hacer, nunca había reconocido jamás de ninguna manera. Y por otro lado, también Israel fue muy duro con Hamas diciendo que Hamas es ISIS, ¿no? Esa asociación se buscó hacer. Claro. Y con esta liberación de prisioneros, de mujeres y niños, queda la sensación de que jamás no es ISIS y que se transforma, digamos, en un actor válido, validado por el propio Israel. Obviamente esto está acompañado de una retórica que contradice lo que yo estoy diciendo, pero en los hechos se produce esa sentada en la mesa. Lo que sí puede pasar es que sigan sentados en la mesa, pero probablemente las hostilidades continúen. Ahora, este intercambio de prisioneros, ¿por qué se da, prisioneros y rehenes, por qué se da en esta proporción de 3-1? Bueno, siempre ha sido un poco así, ¿no? Siempre ha habido la noción en términos diplomáticos de que los israelíes están dispuestos a liberar prisioneros siempre, o sea, que siempre tuviera un valor un poco más alto el valor del prisionero israelí, pero no solo israelí, sino que también muchos de ellos son ciudadanos, si se han fijado, argentinos, tailandeses, rusos, bueno, estadounidenses. Entonces también hay mucha presión por parte del mundo internacional para que se liberen los connacionales de otros países. Entonces, eso hace que le permite margen a Hamas para plantear una proporción distinta, porque los palestinos tienen solamente, digamos, la presión por la parte de la propia Autoridad Nacional Palestina, Hamas y el mundo árabe. Entonces, se produce eso como un esquema de negociación que además tradicionalmente ha sido así. Es crudo, pero tiene que ver con, o sea, cuánto vale la vida, ¿no? Siempre. Sí, claro, es como, es bien impresionante. Sobre Acuérdate todo, que también darse cuenta, perdona, para sí, que incorporarlo en la pregunta, esto de que los prisioneros palestinos, adolescentes, niños que han crecido en cárceles, llevan mucho tiempo ahí, no son presos a propósito de este conflicto, sino que son niños, adolescentes, mujeres que llevan tiempo apresados por Israel como en su relación de ocupación habitual. sí, hay distintos casos, ¿no? Pero sí, en general, y muchos sin juicio.
Y es importante también notar que son prisioneros que están, muchos de ellos, la gran mayoría, provienen de la zona de Cisjordania, no de la zona ¿cómo se llama?, de Gaza. Entonces, y bueno, lo han soltado justamente en Cisjordania y no en Gaza. Ahora también todo esto es súper, parece como, claro, es mucho mejor que ver cadáveres de niños debajo de los hospitales, pero es muy crudo de todas maneras, porque si tú te fijas también, ha habido redadas por parte de Israel en Cisjordania donde han metido preso a 130 personas también. Entonces, todavía no estamos en un estado como de pacificación, sino que también de movimiento de muchas piezas. Lo que pueda estar haciendo militarmente cada uno de los países también de los protagonistas de este conflicto, no lo vamos a saber sino después, porque también las pausas son parte de la guerra. O sea, cómo se mueva, cómo descansan los ejércitos, cómo se reorganizan. Esas son preguntas que no nos estamos haciendo porque estamos mirando con las cámaras todas enfocadas en la liberación de los rehenes, pero por debajo hay muchos movimientos militares también que son súper importantes y entre otras cosas la captura de nuevos prisioneros palestinos por parte de Claro, Israel. que deja como en tabla rasa lo que se acaba de hacer. Es como absurdo estar liberando prisioneros por un lado y tomando otros nuevos. No, es más absurdo, perdona, pero es más absurdo que el Parlamento israelí está en este momento discutiendo el presupuesto para apoyar nuevos asentamientos en Cisjordania de colonos. O sea, todavía estamos en un mundo muy crispado, muy de loco. En ese sentido, el objetivo declarado de Israel, decías tú, es acabar con Hamas, pero en este contexto, o sea, lo único que hace este conflicto es fortalecer a Hamas, porque creo que en un enfrentamiento de esta magnitud, la posibilidad de fortalecer alternativas dialogantes o moderadas no, en el lado palestino no está muy a la vista, por un lado, y por otro, ¿qué significa acabar con Hamas? ¿Acabar con toda la población palestina? ¿Tomar Gaza completamente? ¿Cuándo estimas tú que Israel se consideraría satisfecho en sus metas militares? Bueno, lo que han planteado los ministros de Defensa y todo eso es acabar con la estructura política y militar de Hamas, y eso significa meter preso o matar, digamos, a los principales cabecillas de la organización y dejarla sin capacidad de operación. Eso no necesariamente significa matar a la población palestina, en teoría, pero en la práctica eso, en una población de 2 millones de personas, en un espacio que es un poquito menos que la mitad de Santiago, digamos, con muy pocas zonas rurales, es prácticamente imposible no pensar en una crisis humanitaria gigantesca, mucho más grande de lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, pareciera que es un objetivo militar muy difícil. Ahora, acabar con Hamas también podría transformarse, ojalá se transformara en la lógica de la política israelí en un objetivo político. Y ahí sí ya tienes algún tipo de margen como para trabajar ese tipo de cosas, pero ya eso significa también renunciar a la política ultraderechista israelí de generar ninguna condición para la creación de dos estados. La creación de dos estados podría eventualmente perjudicar a Hamas, porque Hamas, hay que decirlo también, ¿no? Hamas plantea la eliminación de Israel, sacarlos, digamos, del territorio no solamente ocupado, sino del territorio que se le concedió en el año 48, 67. Entonces, quizás la victoria para acabar con Hamas en términos políticos podría tener que ver con sentar a Hamas en la mesa, discutir con Hamas en acuerdos parecidos a los de Oslo, a los de Madrid, etcétera, y transformar a Hamas, desvirtuar a Hamas desde una perspectiva militar y transformarlo en un actor político. Pero claro, es porque eso de alguna manera también lo debilitaría o partiría Hamas en dos líneas, ¿no? Aquellos que aceptan a Israel, que es un tema, y aquellos que promueven para promover un dos estados, y aquellos que se quedan con la idea de que hay que seguir con la lucha hasta el final, ¿no? Entonces, Pero eso significaría que el liderazgo de Netanyahu perdería también, por lo tanto, eso sería con otro liderazgo político en Israel que no se ve tampoco muy cercano, ¿sí? sí, no, o sea, al parecer Netanyahu está viviendo simplemente porque tenía el báculo de mando en el momento de crisis del país, pero políticamente está muy complicado. Yo no conozco los detalles de la política israelí, pero lo que yo he visto y he leído es prácticamente un dead man walking, ¿no? O sea,
en cuanto se suceda, parte de porque no hubo tregua también antes no tiene que ver con que en momentos de tregua también aparece la política racional, en las cuales las personas discuten qué es lo que tienen que hacer sus autoridades, y las posibilidades de relevarlo del cargo, digamos, son muy altas. La izquierda o el liberalismo israelí no tiene la fuerza todavía como para sacarlo de una vez, porque además, curiosamente, el ejército israelí es bastante liberal, y en ese sentido, pero primero es militar, entonces el propio ejército está, digamos, sin querer hacer los cambios de liderazgo en momentos de batalla. Sería eso militarmente muy complejo. Pero mientras se resuelva la ecuación militar, Netanyahu puede estar en el cargo, pero resulta que ya hoy día todo lo que plantee, digamos, para futuro, en términos de política y todo eso, está bastante desacreditado, bastante fuera, igual que la extrema derecha israelí, que no tiene el apoyo ninguno, no solamente del centro y la izquierda israelí, que ha crecido, sino que además de los judíos internacionales, de Estados Unidos, el propio Blinken, y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Que no están en condiciones de apoyar ningún tipo de política de esta naturaleza ahora, pese a que antes del 7 de octubre, digamos, lo apoyaban de manera indirecta al no, digamos, al no estar empujando por la creación de dos estados, pero después de esta situación, tú te fijas, hoy día hay varios artículos que dicen que Joe Biden estaría perdiendo la elección simplemente por el hecho de... Claro, porque perdería Michigan y se ha visto, digamos, Estados Unidos debilitado. O sea, Estados Unidos, a pesar de que puede mandar montones de aviones, montones de portaaviones, montones de armas, el hecho geopolítico es que retrocede en Medio Oriente, ¿no? Desde Afganistán, Irak, y ahora se ve involucrado en una situación en la cual Estados Unidos no quiere estar, y que además divide a la sociedad de Estados Unidos, divide a la sociedad occidental, a diferencia de lo que pasa con Ucrania y con Rusia, que es más fácil decir que Rusia, claro, que Putin es el malo. Acá, claro, jamás... para el estadounidense medio, cualquier cosa contra Rusia, vamos. Claro, funciona desde el cine, ¿no? Desde Hollywood. Pero digamos, lo tienen muy inoculado desde la Guerra Fría, es muy en la piel del gringo estar contra los rusos, claro, sentido común. Pero acá así todo se ha resquebrajado también, eso también. Entonces hay una sensación de decadencia en Estados Unidos, y además tienes a Joe Biden, que cada día parece un poco más envejecido, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Yo no creo que lo vamos a saber, digamos, en 5 años más, si es que estamos viendo realmente el declive geopolítico de Estados Unidos, ¿no? Pero da la impresión de que las señales van para allá. Puede esto moverse, cambiar en algún momento y revertirse tal vez, pero pareciera que la cosa va para allá. Entonces es muy complejo para Israel también, porque la posición de Estados Unidos es muy incómoda. Andrés, tengo 2 consultas para ti. Ha sido realmente un placer escucharte. Yo sé que la gente que lo está escuchando en este rato es muy esclarecedor, con mucha punta, con mucha profundidad más lo que nos planteas. Mira, tengo una que engancha con lo que estaban hablando ahora con Alejandra, digamos, líderes internacionales, Biden, etc. Te planteo 2, uno que lo comentaba recién, el tema de Pedro Sánchez, que insisto, que digamos, me llamó la atención y después lo pensé, no, pues no me llamó la atención que en los portales internacionales, por ejemplo, Chile casi no llegara, una cosa que fue, que es una noticia de primera plana, en España por de pronto, y que fue la visita que hizo en su calidad de, no sé si el nombre es presidente o secretario ejecutivo pro tempore de la Comunidad Europea, Pedro Sánchez, en estos cargos que ocupan durante 6 meses, y viajó a Jerusalén y se reunió con Netanyahu, en oficina, a todo cachete, y le dijo cosas, hay videos, es impresionante, donde le dice esto de la matanza indiscriminada de civiles, no sé qué, habla de la cifra y dice que es intolerable. Es intolerable. Insoportable. Insoportable. Ese fue el concepto que más fue muy bien ocupado, todos los conceptos. Dejó una crisis grande, Netanyahu llamó a su embajador, iba acompañado del primer ministro de Bélgica, que es el próximo pro tempore de la Comunidad Europea, también Netanyahu, que también ha sido crítico de Israel. Justamente. Entonces fue durísimo, y yo creo que no lo vieron venir, derechamente, si no, no lo habría recibido. Porque además yo creo que estaban acostumbrados los israelíes, el gobierno de Israel, a que en el fondo, bueno, si lleváis para allá, tenéis que asumir esas reglas mínimas del juego, que es hablar cosas eufemísticas, el deseo de que se termine el ataque, etcétera, pero no decir lo que es insoportable. Veo esa actuación, y la otra, que también llamó la atención, creo que fue ayer, Elon Musk, que había sido medio acusado por Israel, casi como pro-palestino, porque a partir de su servicio, Elon Musk sabemos que
De hecho, aquí mismo tenemos aquí funcionamos 32 minutos con las antenas de Elon Musk. Oh my God. De Starlink. Y efectivamente con esa internet funcionaban parcialmente los palestinos, y jamás por de pronto. Y fue ayer, recibió casi a nivel de jefe de Estado en Israel, y fue a abdicar y a entregar el control de Starlink en esa zona al gobierno de Israel. Elon Musk, Pedro Sánchez, el mundo, los mandatarios del mundo, los poderosos del mundo, Elon Musk es un poderoso del mundo, efectivamente cruzados y teniendo que tomar posiciones permanentemente respecto a este conflicto. ¿Qué nos puedes opinar respecto a eso? Me interesa tu mirada. Sí, creo que Occidente está fragmentado en respecto de esto. O sea, el poder de Israel en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Lo de Elon Musk tiene que ver también con un poco con el llamado al orden al propio Elon Musk, para no ser, digamos, Para no sacado, quitarle digamos, ¿no? claro, como para que no se transforme, digamos, en un paria en la política y en la sociedad de Estados Unidos, porque si tú te fijas, hasta hoy día en Estados Unidos parece increíble, ¿no? Pero en Estados Unidos le rescindieron contrato a Susan Sarandon por decir cosas pro-palestinas, nada en favor de Hamas, sino que simplemente decir que lo de Israel es más o menos lo que dijo Pedro Sánchez. También una actriz mexicana de Disney, también la sacaron de un ala. Y bueno, y tú te fíjate lo que pasó con Roger Waters acá. Entonces, claro, no es Estados Unidos, pero ese mundo anglo en el cual hay mucha capacidad todavía de presionar con una lógica un poquito macartista, ¿no? Como A las universidades también Harvard, digamos, sí. Harvard, los sponsors judíos han hecho causa para impedir o quitarle fondos si es que algún académico ha dicho algo y cosas así. Sí, claro. Entonces es relativamente fácil todavía en el mundo anglo transformar en un paria a alguien que dice algo muy fuerte en contra de Israel, ¿no? Ahora eso se ha reblandecido porque resulta que las imágenes son muy claras, entonces tampoco es lo que puedes andar diciéndole a todo el mundo que es antisemita porque dice que los niños, que está mal que los niños estén muertos en los hospitales. Entonces se ha reblandecido un poco, pero sin embargo, todavía hay un peso y un fuerte lobby israelí en Estados Unidos. Entonces yo creo que las lógicas de Elon Musk van por ahí, ¿no? O sea, también está todo el tema de Twitter, ¿no? Lo que ha dicho en Twitter, lo que se censura, lo que no se censura en Twitter. Y Elon Musk va, digamos, yo creo que también un poquito pensando que tiene que hacer un poco de política de control de daños con respecto de lo que puede llegar a transformarse para él una vida insoportable si lo tachan, digamos, de antisemita dentro de Estados Unidos. Pero por otro lado, tú tienes un caso completamente distinto al de España, porque en España, o sea, hay que remitirnos a la historia, ¿no? Los musulmanes dominaron 8 siglos la península ibérica, o más, perdón si no me acuerdo el dato, fueron expulsados, pero muchos de ellos se quedaron y están en una marca, ¿no? Una frontera con Marruecos, separados por el estrecho de Gibraltar, y en un momento de migración de muchos árabes, no solo marroquíes, sino de todas partes. Entonces España está llena de árabes, al igual que muchas partes de Europa, incluido también Francia, por supuesto, y también Inglaterra. Entonces son países en los cuales la presencia de población árabe, no necesariamente palestina, pero sí árabe, hace que sea un asunto de política interna. Entonces, para España ha sido muy difícil mantener un equilibrio con sus vecinos del Magreb. Ha tenido enredos con Argelia por el tema del gas, o sea, y se le puede, digamos, transformar en un infierno también de política interna si es que no se ponen, si es que no tienen una postura, digamos, que les permita hacer ese control. Además, no solamente eso, sino que también hay gente que vota. Y el partido y la izquierda más o menos mundial está más con Palestina, a diferencia de lo que pasa en Chile, que es una cosa bien curiosa, que los palestinos son de derecha, pero creo que es el único lugar del mundo donde se produce esa disociación. Entonces, el tema también se transforma en algo electoral, a diferencia de lo que pasa también con Ucrania en España, ¿no? Que ya los españoles se olvidaron de Ucrania, se olvidaron de Rusia, pero resulta que es muy difícil olvidarse de esta situación. Y en términos electorales puede ser muy, muy, muy grave para el PSOE especialmente, porque ya la izquierda de Podemos ha sido más dura con el tema de Palestina. Entonces hay un efecto electoral también ahí. Entonces cada país tiene su distinto calibración con respecto al tema de la política de Israel y Palestina, a diferencia de lo que pasa con Rusia y Ucrania, que es mucho más monolítico, mucho más fácil, porque son más lejanos. Tú puedes hacer el juego del maniqueo mucho más fácil.
Te quiero hacer una última consulta. Que yo te lo también voy a... tengo una última. Ya, a ver, Penúltima. dele usted. Soy corta No, en la respuesta de ambas. quiero saber si igual hay un tufillo de antisemitismo en algunas posturas. Hay en Estados Unidos, sobre todo, parece que parte de la opinión pública que condena los ataques de Israel sobre Gaza también, hay posiciones de extrema derecha antisemitas en ese lote. Sí, yo creo que antisemita no está bien usado, porque los palestinos también son semitas, pero antijudío creo que sí. Y lo digo especialmente también con cierto pesar por la parte de la izquierda chilena, porque yo creo que, o sea, este caso es muy, muy claro, ¿no? Pero oprimido ha habido en todas partes del mundo y muchas veces han sido los musulmanes los opresores de propios musulmanes, el tema de los kurdos, tienes temas, o sea, en Nigeria con las mujeres, o sea, hay muchas situaciones para indignarse y creo, y solamente una opinión personal, que hay una especie como de antijudaísmo, como en particular, que no es tanto el aprecio de los palestinos, sino más bien la rabia hacia los israelíes. Es una opinión y solamente se basa en cierta observación, porque creo que no es el mismo nivel de indignación si fueran otros los que hicieran eso. Pero creo que también está anclado en la cultura, ¿no? Creo que desde la época que se le echa la culpa de la crucifixión de Jesús por parte de los judíos, creo que se da esa situación que me parece sumamente peligrosa. No sé si eso responde a tu pregunta, pero yo creo que sí existe en algún nivel. Claro, yo creo que por supuesto, por ejemplo, en mi caso personal, me parece que el ataque israelí es inaceptable y que las muertes son horrendas y duelen el corazón, pero también veo en ciertas críticas una odiosidad al judío por ser judío, como que si eso conllevara ciertas actitudes, creo que ahí la gente se pasa de rosca. Por ejemplo, ataques que ha recibido Carmen Hertz y otras personas en Chile por su postura, la Yasna Levin también, por ejemplo, que ha recibido ataques en Twitter que me parecen ataques de odio, digamos, discutamos, debatamos, pero cuidado con pasarse a estos ataques irracionales. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, lamentablemente. Ya, lo voy a dejar aquí. Me voy a guardar la última pregunta como promesa para volver a tener acá a Andrés Almeida en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Andrés, muy pedagógico, muy esclarecedor. Muchas gracias por este contacto al editor general de Interferencia. Gracias, Darío. Gracias, Alejandra. Gracias. Oye, y te confieso una cosa, lo dije el otro día. El otro día me metí a Interferencias un par de semanas y de repente me dice, oye, máximo de noticias que puede, ¿qué se creen esto? Se me habían acabado hace como 3 meses la suscripción, así que me volví a suscribir a Interferencias, que es un deber ineludible de cualquier persona que quiera estar bien informada y que además quiere apoyar este ecosistema medio alternativo. Así que interferencia.cl, un abrazo a ti y a todo el equipo. Y a los suscriptores vamos a darles hartas cosas más, vamos a trabajar harto el tema también con suscriptores. Muy bien. Un abrazo, Andrés. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.